de que nada, vamos a orar. Faltan muchísimas personas, pero vamos a orar. Yo estaba charlando con ustedes bien rico, esperando que se conectaran más personas, pero dejemos que se conecten poco a poco. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos, por darnos el privilegio de estar hablando de tus cosas. Gracias por el conocimiento, la sabiduría que nos das día con día, Señor. Gracias por haber pensado en nosotros y por habernos elegidos para ser hijos tuyos, Señor. Te doy gracias por las circunstancias en las que vive cada una de nosotros, Señor, porque sé que todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias por la vida de Lorena, Señor. Nosotros declaramos, Señor, o hablamos el derecho a la salud de ella, Señor. No importa que esta enfermera esté contagiada, Señor, nosotros no creemos y rechazamos toda palabra de contagio en la vida de ella. Te pedimos, Señor, que la sigas protegiendo y que en estos 8 días siguientes todo esté bien y normal. Gracias, Jesús, por mantenerle su salud. Gracias, Señor, por la vida de Estelita y por la vida de Ana, de su hogar, de Ray, Señor. Nosotros lo bendecimos, declaramos sobre él ese conocimiento y esa profundidad de tu palabra en su corazón, para que él se adentre, Señor, a lo más profundo de tu corazón y conozca todas las riquezas y la belleza, Señor, de tu vida en nosotros. Gracias, Manu, por conectarte. Me imagino que estás en clase y estás allí acompañándonos un ratico. Amorcito. Hola, ¿cómo están? Hola, mi Manu. Ya terminé, de hecho. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Amorcito, el tiempo es tuyo. Gracias, amor. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Bueno, qué rico tenerlos aquí. Tenerlos porque estamos de infiltrados, Efraín, Manuel y yo. El resto son siempre damas. No sé si Uriel está por ahí, qué vergüenza. Si Uriel está por ahí, pues está perfecto. Hoy no tenemos el resto de la gente. Mi hijo está en pleno trasteo. Creo que Mónica anda por las mismas. Pero vamos a ver un tema que el domingo pasado iniciamos. Realmente el domingo pasado vimos un bosquejo muy general, pero igualmente hermoso y rico en cuanto al aparecer de Cristo, y vamos a seguir hablando de estas cosas. Pero había un tema que teníamos que concretar, y es que abordamos segunda de Pedro en la lectura final como parte de haber sido trasladados al reino de Dios y como parte de ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Hay veces que nosotros sentimos, bueno, pero si Cristo ya lo hizo todo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Eso se da en dos vías en nuestro interior. Una vía es porque fuimos creados o criados, educados en medio de una forma religiosa de actuar, donde siempre teníamos que hacer algo para obtener algo de Dios. Entonces, yo quisiera saber, ¿hay alguien que no haya pasado por la Iglesia Católica aquí? ¿Todos pasamos por la Iglesia Católica más bien? Por allá. Bueno, tenemos unos que no pasaron. Danielita no pasó por la Iglesia Católica. Yo sé que Danielita no pasó por la Iglesia Católica, y en el fondo Angélica y David no. Angélica tampoco. Tampoco. Más porque era un tema muy evolucionado mío de que ellos decidieran, pero eso no duró sino 3 años, porque después de 3 años de casados me persiguió Dios hasta que me logró alcanzar, porque yo era medio resbaladizo, tenía un intelecto muy activo, entonces siempre tenía razones para todo. Pero somos resultado de eso, somos resultado de
hay cosas para hacer. Cuando viene toda esta revelación del nuevo pacto, de la verdad presente y todo eso, y nos encontramos que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, que es Cristo el que lo hizo todo, podemos caer del otro lado del abismo. De este lado del abismo, teníamos que, todo lo tenemos que hacer para obtener algo en nuestra vida cristiana. Del otro lado del abismo es, oye, aquí vamos en coche, escuchemos música rica, con mensaje cristiano, escuchemos 10 predicaciones en la semana y ya, como Cristo lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Podemos caer en esos limbos. Pero hay una cierta responsabilidad implantada en nuestro ser, una cierta responsabilidad a la cual nosotros tenemos que responder. Y miren que no respondemos por la intención que tengamos, sino por la intención que el Espíritu coloca en nosotros. Y ahí se cumplen expresiones como, es que Dios da el querer como el hacer. Lo que pasa es que yo creo que todavía no me da el querer, decimos, pero no. Dios colocó el querer como el hacer en el mismo momento que nos diseñó. Él dijo, voy a crear en ellos una forma en que ellos activen todo el conocimiento de Cristo que hay en su interior. Y nos dio una estructura de pensamiento lógico, de pensamiento emocional, ¿cierto? Que fuera administrada a través de una estructura de toma de decisiones y que pudiera ser puesta en evidencia a través de un sistema locomotor, que es nuestro esqueletico, la carnecita y todo lo que está por dentro, lo que nos conecta, el cerebro, todo eso, como que todo está en el diseño. Entonces, Dios nos dio un diseño para expresar aquello que Él impulsaba a hacer desde su espíritu, pero que tenía que ser procesado de una forma donde finalmente tomáramos una decisión. Yo me despeluqué aquí señalándome el sistema nervioso. A partir de tomar una decisión, esa decisión tiene que ver con mis neuronas, tiene que ver con eso, y se manifiesta en mi cuerpo. Esto es como el chiste ese malo que yo siempre cuento, que dice que hay 3 ranas en una rama. ¿Todos pensaron en lanzarse al agua? ¿Cuántas ranas quedaron en la rama? Bueno, ahí hay uno que se lanzó. Porque solamente pensaron, no se lanzaron. Pero si se hubieran lanzado, hubieran puesto en acción aquello que pensaron. Entonces lo hacen a través de estirar sus ancas fuertemente y van a zambullirse al agua. Entonces nuestras acciones están determinadas por nuestros pensamientos, salvo que tengamos un cuerpo involuntario que involuntariamente nos impulsa a hacer acciones como cuando yo juego basquetbol. Cuando yo juego basquetbol, mis piernas y mis brazos tienen... Yo pienso una jugada con mi mente, pero mi cuerpo hace otra cosa. Y en casi todos los deportes me pasa lo mismo. Yo siento que... Amorcito, se ¿sí? está entrecortando. Creo que te debes pausar un poco, Sí. porque se está entrecortando mucho. Mejor por aquí. Es que entra un ruido aquí atrás, tengo algo, entonces me interfiere. Mucho mejor, creo. Entonces, hay veces que mi cuerpo hace cosas que yo no sé y las hace por voluntad propia. Igualmente, cuando estoy hablando de, por ejemplo, mi corazón tiene un movimiento que lo hace, y uno dijera, lo hace sin que yo piense. Pero finalmente el corazón hace ese movimiento porque bombea la sangre y la sangre también bombea oxígeno al cerebro y el cerebro se alimenta de esto y empieza a funcionar todo de manera integral. Yo no tengo que pensar en que mi corazón lata, pero mi corazón late. Ya sé que todo mi organismo funciona. Así funciona el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios es puesto en nosotros, un momentico, por favor. Tendrás que hacerte tú acá conmigo porque estoy grabando. Yo estaba aquí terminando un trabajo cuando nos llegó la hora de conectarnos, entonces hay veces que me pesca eso y
Y me toca, quedamos conectados diferentes. Pues mi esposita me estaba invitando a que me fuera para el cuarto y hablar allá, pero puse a grabar aquí el tema, entonces ya no quiero interrumpir. Si me llegan a escuchar muy entrecortado, denme una señal. Me dicen, oye, no se escucha bien. Pero miren que no pensamos en respirar, sino que el organismo respira por sí mismo. Entonces, Dios colocó el espíritu en nosotros, ¿cierto? El espíritu vivificante en un espíritu vivificado para que nosotros pudiésemos tener un impulso de vida dentro de nuestro ser también y pudiésemos actuar. Y es cuando este precioso pasaje es puesto en la escritura para tratar de explicar un poco eso. Dice, estamos en 2 de Pedro en el primer capítulo. Y el versículo 3, para ir un poco más allá, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Entonces miren que todo este tema tiene que ver con la naturaleza divina. Y aquí hay algo muy bonito. Nos han llenado la vida de promesas. Es más, existen Biblias que incluso son Biblias que dicen, Biblias que es la Biblia de las promesas. No sé si ustedes la han visto. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Entonces todo el mundo vive recitando promesas y eso. Pero hay veces que eso no es completamente preciso, dado que Cristo ya murió en la cruz y cumplió un poquito. Ok. Eso no es muy preciso, dado que Cristo ya murió en la cruz y consumó esas promesas y las dio por cumplidas en Él. Entonces todo fue cumplido en Él. Así es de que aquí este precioso pasaje que cuando dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es una referencia a que las promesas que Él nos entregó son unas promesas que se cumplen en nosotros. Se cumplen en nosotros, ¿por qué? Porque Él nos entró a habitar, por eso colocó su naturaleza divina. Y al entrarnos a habitar, Él habla de dos expresiones muy importantes que han sido dadas por su poder y habla de la vida y la piedad. Cuando hablamos de la vida y la piedad, estamos hablando no de cualquier vida, sino de la vida extensa en Dios, de lo que es la vida completa en Dios. Podemos decir que habíamos hablado la vez pasada que Dios existe. Simple y sencillamente Dios es. Dios no nace, Dios no se crea, Dios es, siempre es. Es una constante y absoluta existencia. De esa constante y absoluta existencia, Dios coloca en nosotros y coloca su vida en nosotros. Es así que el colocar su vida en nosotros, esa vida nos hace participantes de la naturaleza divina. Y también habla de la piedad. O sea, no es cualquier vida, sino es una vida eterna que estamos disfrutando hoy. Porque también nos han dicho que la vida eterna es una promesa. Que si yo me porto bien algún día voy a tener la vida eterna. Y eso no es lo que expresa el versículo. El versículo lo que dice es que la vida eterna es una posesión que nosotros tenemos en nuestro presente y que es real en nuestro interior, en todos los que creemos en Cristo es real, debido a esa comunión que tenemos con Dios. Esa es la razón de ser, ¿cierto? Porque en Él somos. Podemos ver en Juan 5:24 eso. Esperen a ver si yo lo encuentro aquí rápidamente. Porque a veces es bonito ir leyendo lo que la Escritura dice y no solamente lo que a mí se me va ocurriendo anotar de referencias. Yo hay veces que no anoto todas, no transcribo todos los textos. Y es bonito tener los textos en la mente, en el corazón y que pues puedan ser
en algún momento traídos en nuestro... ¿Quieres que te la lea? Sí, léelo, amor. Juan 5, 25, 24. 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, miren lo bonito de este pasaje. Jesús está diciendo, no está diciendo que tuvo, no está diciendo que tendrá, está diciendo tiene vida eterna. ¿En qué momento? Pues en el momento en que oye la palabra, pero es esa palabra que te hace nacer de nuevo. Y la cree. Pero ¿qué es lo que él tiene que creer? Creer en Cristo y que fue enviado por Dios. Esa es la base de la existencia de nosotros como creyentes. Y en ese principio es que tenemos vida eterna. Y la tenemos ahora, tal como lo dijo Jesús. Jesús se lo estaba diciendo a esta gente y aún él no había muerto en la cruz. Mucho más a nosotros, que la promesa vino con un testamento que fue efectivo. Porque la muerte trajo un testamento. Ahora dice, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando ustedes leen las escrituras en el Antiguo Testamento y en varias partes, a los antiguos les decían que no se comieran en la sangre de la carne. Como un símbolo se les planteaba esto. Y la escritura enunciaba, porque en la sangre está la vida. Entonces, y era la vida natural. Y era un símbolo, ¿por qué? Porque lo que nosotros perdimos fue la vida de Dios y pasamos de muerte a vida. Perdón, de vida a muerte en el Edén. Y tuvimos muerte siempre nosotros. Era necesario que el elemento que lleva la vida interviniera en la consumación de todos los hechos, promesas y tiempos para que en nosotros, por medio de ese elemento, hubiera vida. Por eso es que se habla del derramamiento de sangre en los pactos y específicamente se habla del derramamiento de sangre de Cristo. Cuando Cristo derramó su sangre, dice la Escritura, que esa sangre fue tomada y recogida y ni una gota se perdió, sino que esa sangre está ahora delante del trono del Padre, dando testimonio de vida. Porque la sangre lleva la vida. Y parece que al restaurar ese elemento, nosotros también fuimos restaurados en nuestra vida para nosotros tener participación en la vida eterna. Pero yo no sé si ustedes son curiosos, yo soy muy curioso. Entonces a mí me dice, listo. Entonces si tengo la vida eterna, ¿por qué tengo que morirme? Porque físicamente me muero. Porque físicamente este cuerpecito hay que cremarlo o meterlo en un hoyito y taparlo con tierrita porque no se puede dejar por ahí cuando no respire. Y eso tiene que ver con un proceso de santificación que sucede. Y ese proceso de santificación comienza con nuestro espíritu. Yo sé que ya lo he dicho en algunas ocasiones, no me canso de repetirlo porque es importante que comprendamos esto, que somos un solo ser humano, somos un ser humano integral que tiene varias conformaciones. Entonces, desde el punto de vista del diseño divino, tenemos una parte que es espíritu, una parte que es nuestra alma y una parte que es nuestro cuerpo. Y nuestro espíritu es el que fue rescatado a través de la sangre de Cristo. Nuestra alma está en un constante proceso de santificación, que de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cómo es nuestra participación en esa santificación? Y finalmente nuestro cuerpo mortal, que en algún momento será glorificado también y tendremos un cuerpo incorruptible. Eso ya lo dijo Cristo. Y tal vez esa es una de las promesas que están cumplidas en nosotros por fe. Ya no nos vamos a preocupar de qué día va a ocurrir eso, porque eso ya ocurrió en la eternidad y nosotros vemos las cosas desde la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna. O sea, ya no nos preocupamos por ese tipo de cosas. Ahora, la madurez para asumir eso y tomar las decisiones tiene que ser con iluminación. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, como yo vivo la vida eterna, no vuelvo a pagar el servicio de la luz porque yo ya soy eterno. Y adivinen qué, le cortan la luz. No paga el crédito y adivinen qué, le cae el abogado. Entonces, unas responsabilidades terrenales en el sistema terrenal nosotros no las podemos confundir con nuestras responsabilidades y la vida eterna, porque van a suceder en un plano eterno y en un plano de restauración. Pero
hay ciertas leyes aquí en la tierra que nosotros tenemos que respetar. Si tú no te alimentas, pues vas a morir. Si tú saltas del cuarto piso, si no te mueres, vas a quedar muy golpeado. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Entonces, esta vida, este principio no es solamente un tema de animación, sino que tiene asociado, ¿cierto? Algunas respuestas de carácter moral que se miden por la santidad y la rectitud que Dios coloca con su palabra en nosotros. Es decir, es una vida que nos impulsa a vivir. Y para nosotros vivir, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Para nosotros vivir en este mundo, tenemos que actuar, relacionarnos con otras personas, trabajar, estudiar, educarnos, administrar bien los bienes. Eso lo tenemos que hacer. Pero esa vida espiritual tiene que verse reflejada en esas actividades, que pueden ser tan comunes como bañarnos y preparar la comida, tan excepcionales de pronto como ser nombrados presidentes de un país y gobernar un país, o empezar un negocio y tratar de generar buena calidad para nuestros clientes en ese negocio, o tener 2 o 3 empleados y pagarles juiciosamente su salario. ¿Qué sé yo? O sea, pero es en esas partes donde se tiene que traducir la vida. Entonces, todos estos aspectos que pasan en el espíritu, de alguna o de otra manera tienen que ser manifestados en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque si no estaríamos separando nuevamente un tema de que de 7:30 a 8:30 yo voy a estar en el tercer cielo hablando de Dios, de la palabra y del espíritu. De 9:30 hasta la otra clase que tenga, pues yo voy a estar en el mundo respirando. No. Estos tiempos son un tiempo de equipamiento, un tiempo de entrenamiento, un tiempo de saber qué hacemos para avanzar en la vida y poder manifestar al Cristo que llevamos dentro mediante las acciones, la toma de decisiones, el trato con los demás. Miren que esto no se hace en un púlpito. Ser santo en un púlpito es muy fácil. Yo estuve muchos años en un púlpito y ser santo desde el púlpito es lo más fácil que hay que hacer, porque uno tiene un escenario al cual hay que hablarle bien. Pero yo quiero que seas santo en un escenario donde tú tienes los empleados y te hicieron un mal trabajo y te hicieron perder un cliente y un negocio. Quisiera ver cómo William Martínez responde en ese escenario y cómo trata a la gente. Si coge a patadas a todo el mundo, si vota a todo el mundo, si le quita un día de salario, o qué va a hacer William Martínez. O si por el contrario le dice, pobrecitos, es que no pudieron hacer el trabajo, porque todos los extremos son malos en el sistema del mundo. Entonces, por eso es que la sabiduría y las reglas que no son reglas en sí mismos, sino los principios del espíritu nos van a impulsar a tomar decisiones sabias. Ahora, eso es un entrenamiento. Y de ese entrenamiento, pues habla un poco esta parte. Entonces, cuando habla de vida, habla de ese tipo de vida. Es una vida integral que parte de una vida espiritual y va a afectar toda nuestra existencia y nuestra manifestación de la vida, porque aunque somos extranjeros en esta tierra, estamos en esta tierra, comemos de esta tierra, respiramos el oxígeno de esta tierra y nos relacionamos con el resto de los seres de esta tierra, y eso lo tenemos que tener consciente. Ahora dice que todas las cosas que nos fueron dadas por su poder en cuanto a la vida y la piedad. ¿Ustedes de qué piensan que piedad se está hablando aquí? Algunos tuvieron la oportunidad de leer algo. Pasó muy poquito tiempo desde el domingo, pero ¿de qué piensan que habla de la piedad? Es que la vida era fácil, entonces por eso la abordé yo. Piedad. Alguien que me hable de piedad. ¿Qué es piedad? Les va a tocar ver el video del domingo porque yo estoy seguro que toqué en algún momentico el término de piedad. Pero no le hice mucho énfasis porque pues el domingo no era ese el énfasis. ¿Les ayudo? ¿Allá han levantado la mano? A ver, dale. Abre el micrófono y dale. Hola, buenas noches a todos. Yo no pude estar el domingo presente, pero piedad. Sí. Yo entiendo la palabra piedad como, es casi como la misericordia, pero piedad es, mira, te voy a tener piedad de ti, aunque como que no te lo mereces. O sea, es como, también yo pienso, la piedad es como un regalo inmerecido, vamos a decir, una consideración inmerecida.
Porque aún no merezcamos, si hacemos algo, por ejemplo, muy incorrecto, bueno, voy a tener piedad de ti, pero no es porque te lo merezca, dice. O sea, algo por ahí. Usted me tomó la idea. Sí, yo te entiendo. Entonces, muchísimas gracias, Marisol. Esto se trata de construir este tipo de pensamientos y compartirlos. Miren que yo no sé si ya vino el Señor por su iglesia. Es que yo vi que Andrés estaba y luego vi que no estaba y dije, el Señor vino por la iglesia. No, mentiras, eso es un mal chiste. No va a pasar así. Es importante compartir estos pensamientos porque nos han enseñado a través de muchos escenarios que puede ser piedad. Entonces, ten piedad de mí es una expresión que se utiliza mucho y nos inflige en creer que del otro lado tiene que haber una misericordia extendida sobre la piedad y está válido porque así lo hemos utilizado. Lo interesante es en ese momento qué significaba piedad. O sea, si fuéramos estudiosos y académicos etimológicamente hablando, es ser devoto a hacer el bien. Eso es la piedad. Procurar siempre hacer lo bueno. Eso es piedad. Desde la raíz de la palabra. Si nosotros lo colocamos en este sentido, entonces podríamos decir, wow, es como un impulso. La vida y la piedad es como un impulso desde adentro para hacer las cosas que sean agradables para Dios. No solamente tenemos una vida en el espíritu, sino que se conjuga con una capacidad de hacer lo que le agrada a Dios. Y eso ya suena muy interesante, porque si yo tengo una capacidad, es para usarla. Y si la capacidad implica acción, eso quiere decir que mi vida espiritual no es algo quieto, no es algo que crezca en medio del estudio bíblico, sino es algo que crece en medio de la manifestación de mi diario vivir. Y allí es donde mi vida espiritual toma lugar, toma ocasión, toma realidad para este mundo. De una u otra forma pareciera que en una menor escala nosotros hacemos lo que sucede con Dios. Dios es un Dios invisible, pero su Hijo Cristo al encarnarse nos hizo visible al Dios invisible. Y Dios sigue siendo invisible para nosotros y para nuestros ojos naturales, pero en Cristo Él tuvo tal identificación al encarnarse en el hombre que es posible para nosotros poder hoy en día, por medio del Espíritu y de la fe, oír y ver a Cristo. Nos es posible hoy. Yo no estoy hablando de que me están hablando, hagan silencio que hay una voz audible que me está diciendo. Si alguien tiene esa experiencia maravillosa, compártanlo. Pero hay una forma de diseño en el cual Dios creó que esa comunicación entre el espíritu y el lenguaje espiritual con nosotros se diera. Y la piedad es una forma de tomar eso que se nos dice y ser impulsados a hacerlo para agradar a Dios. Entonces es como ir en pos de Dios. Entonces miren que esas dos cosas nos fueron dadas. O sea, yo no tengo que, ¿dónde? Ahora me toca ejercitarme para tener vida. No, la vida me fue dada por gracia. Así como la gracia me fue dada como un regalo, también la piedad me fue dada. O sea, esa capacidad de hacer lo bueno me fue dada. Y eso tiene que ver porque en esa pequeña expresión no solamente se está hablando de que nos dio vida, sino que esa vida estaba llena de su misma naturaleza. Por eso el pasaje habla de naturaleza divina. Y si tenemos ahora una naturaleza divina, podemos entender a lo largo de toda la Escritura que Dios y el pecado no pueden ocupar la misma habitación, por colocarlo en algún contexto. No sé si esté bien decir habitación, pero Dios y el pecado no pueden ocupar la misma habitación, porque el pecado sería destruido por Dios. Por eso es que en la antigüedad, en el simbolismo del tabernáculo de reuniones, había un lugar en lo profundo del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Allí no entraba sino un único sacerdote que era denominado el sumo sacerdote y entraba una sola vez al año. Y si ese señor no se preparaba bien para entrar y entraba en pecado, cuando entraba a ese lugar, moría. ¿Por qué? Porque si no iba cubierto de la manera adecuada, él iba a morir.
porque allí descendía la presencia de Dios, lo que llamaban la gloria Shekinah, que era algo que descendía. En este tiempo ya no desciende esa gloria Shekinah. Ya los templos no se llenan de, Señor, llena el templo. No, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque por definición el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Ya no hay un templo construido de manos, sino un templo que se procuró Dios mismo a sí mismo. Y somos nosotros, por eso nos llamamos el templo del Espíritu Santo. Y si algo tiene que ser lleno, somos nosotros. Y eso no sucede en un solo acto, sino que hay una cosa que va creciendo poco a poco. Y siendo nosotros símbolo de ese tabernáculo, quiere decir que Dios, al colocar la naturaleza, quitó la otra naturaleza que teníamos. La otra naturaleza es una naturaleza de pecado, porque no podría convivir la naturaleza divina con la naturaleza de pecado en la misma habitación que somos nosotros. Eso sería como una bomba nuclear, nos va a explotar en algún momento. Por eso Dios nos cambia la naturaleza. Ahora, que nos cambie la naturaleza y que seamos completamente conscientes, es decir, que nuestra conciencia, puedo hacer una redundancia, que seamos conscientes, es decir, que nuestra conciencia sea consciente de que el Espíritu de Dios la habita y nos está impulsando con la piedad puesta en nosotros a hacer lo que es agradable delante de Dios. Bien enredada la frase, pero de otra manera lo que está pasando es que Dios no solamente nos da la vida, nos cambia la naturaleza, sino que coloca un motor impulsándonos delante de nosotros a manifestar la vida que nos está dando. Y de la conciencia vamos a tener oportunidad de estudiar mucho. Danielita va a estar con ustedes el próximo martes. Es probable que nosotros el próximo martes no estemos en vivo y en directo, porque tenemos una convención de la red y vamos a tener que estar pendientes de un trabajo con el resto de ministros en otras partes del mundo. Pero Danielita va a llevar un trabajo sobre la conciencia y allí vamos a entender todas esas expresiones que habla la misma palabra de la conciencia cauterizada, de la mala conciencia, de la conciencia que está, o de la conciencia buena. Y vamos a entender un poco por qué sí es necesario que los sentidos se ejerciten para que la conciencia se vaya alineando y esté despiertica para las cosas que tengamos que hacer. Eso va a ser muy importante. Entonces, no nos podemos quedar en un plano de que Dios hizo todo por nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada. Eso no es algo que realmente contribuya a nuestra existencia dentro del mundo. Nosotros lo que pasa es que estamos con una naturaleza divina que nos protege del pecado y un impulso que si lo ejercitamos nos va a permitir manifestar esa vida que nosotros tenemos. Nosotros somos seres espirituales en su naturaleza y eso nos va a permitir como avanzar. ¿Por qué? Porque no obstante que nacemos de nuevo, necesitamos crecer y solamente el crecimiento viene con Dios. Yo quisiera traer Juan 14, del 17 al 23, para poder redondear y cerrar esta idea. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira que Jesús está hablando en ese momento de que el Espíritu moraba con ellos. ¿Por qué? Porque Cristo estaba presente con ellos, pero que iba a haber un momento después de que Cristo, bueno, realmente de que Cristo fuera glorificado, porque tenemos que entender que Cristo nunca murió, el que murió fue Jesús de Nazaret, porque Cristo es eterno, pero el Jesús encarnado, el que murió fue el hombre, no el Dios, porque si pudiéramos matar a Dios no habría sentido. Sí, no habría sentido en nuestra fe, pero el que murió fue el hombre. Entonces, en el momento en que Cristo es glorificado nuevamente, el Espíritu Santo es como repartido, otorgado, administrado en medio de todo el mundo, pero no de todo el mundo. Miren lo que dice aquí. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, que no solamente iba a estar el Espíritu, sino que al estar el Espíritu, el mismo Cristo también estaba. O sea, en este momento nosotros no tenemos diferencia
en que si nos habita el Padre, el Espíritu o el Hijo, porque ellos son uno, no son tres, son uno, que se ha expresado de tres maneras distintas. Si uno nos habita, en ese uno están las tres expresiones del Padre, el Hijo y el Espíritu dentro de mí. Entonces, al decir que el Espíritu me habita, quiere decir que Cristo me habita, quiere decir que el Padre me habita. Entonces, aquí estará. Entonces, pero él dice que si está el Espíritu, estoy yo. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Es decir, mientras que estaba Jesús sepultado. Pero vosotros me veréis. O sea, el mundo no verá, pero los que son creyentes mantendrán la fe. Aunque para ellos les fue muy difícil ver crucificar a Jesús de Nazaret, ellos mantuvieron de alguna manera la fe. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está lo que les explicaba. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas. No era Judas Iscariote, porque Judas Iscariote creo que a esa altura estaba ya más perdido que quién sabe qué, según dice la Escritura. Y así era la promesa. Señor, ¿cómo manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esto es muy importante. Se manifestará a unos cuantos, no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Sí ven otra vez? Vendremos a él y haremos morada con él. Miren esto tan bonito. Entonces, la promesa del Espíritu Santo involucraba al Padre e involucraba al Hijo. Todos están morando en mí y eso es supremamente maravilloso. Yo no sé cómo lo toman ustedes, pero wow, nosotros nacimos de nuevo y somos moradas de Cristo. Y eso es extremadamente maravilloso. Y además, Él mora en aquellos que Él ya sabía que creían en Él. Y esto es algo duro, pero no mora en todos. Entonces, cuando nosotros vemos una persona, pero esa persona iba, cuando decimos iba a la iglesia, y esa persona siempre la vio uno activa, y esa persona, y además nos dio clase, y esa persona de qué, y después la vimos envuelta en pecado, y no sé qué, llamando al mundo, todas esas expresiones que tenemos, muy probablemente esa persona no era una persona que haya nacido de nuevo. No era una persona que haya tenido la naturaleza divina en ella. Porque una vez tú tienes esa naturaleza divina, no hay reversa, no hay marcha atrás. Ahora, el hecho de que nazcas de nuevo, que hayas nacido de nuevo, no quiere decir que el Cristo que te habita crezca. Tú no recibes al Cristo crecido, tú recibes una semilla, un destello de luz que va creciendo. Por eso es que dice que es el lucero de la mañana. Entonces, como un amanecer, una luz que aparece en nosotros y va creciendo. Vamos a hablar mucho del aparecer de Cristo y vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a ver cómo es que Cristo nos llega, no solo en la historia, en las promesas, en la escritura pasada, en la escritura presente, sino nos llega en nuestras vidas y las manifestaciones de Cristo en nuestras vidas y cómo Él, a través de todas estas expresiones de luz y plantas y todo eso, Él nos enseña cómo es que Él crece en nosotros y eso va a ser muy bonito. Va a ser una serie que se llama El aparecer de Cristo. Y lo que vimos el domingo pasado fue la introducción. Y ahorita que estamos sentando algunos criterios y conceptos que nos sirvan para las clases que vamos a tener los martes y para las enseñanzas que vamos a tener los domingos frente al aparecer de Cristo. Y vamos a tomarnos un tiempo porque finalmente nuestro propósito es ver a Cristo, oír a Cristo, disfrutar a Cristo, vivir a Cristo, manifestar a Cristo. Nuestro propósito es Cristo, no hay otro propósito. No estamos aquí para ser buenos. Adán estuvo para ser bueno y tuvo toda la oportunidad de todos los miles de años que pasaron y no lo logró. Ahora nosotros estamos aquí. Cuando digo nosotros, es los que estamos aquí desde hace 2000 años tratando de vivir la experiencia de Cristo en nosotros. Y nos falta. Hay unos que han llegado más adelante que otros, pero ahí vamos. La idea es que nos acompañemos para que todos juntos lleguemos a la estatura, a la medida de ese Cristo. ¿Ok? Entonces, aún naciendo de nuevo necesitamos crecer. Ya es cuando el crecimiento solo lo da Cristo. No hay otra forma de crecer. Pero tenemos que alimentarnos en Cristo para que crezcamos fuertes. Así como decía
los padres de uno cuando lo veían rosadito. Mi hijo tiene buena salud cuando estaba rosadito y todo eso, le decían, no, no eso. ¿Sí? Y es más, las mamás le decían que si uno estaba gordito tenía buena salud, si uno no estaba gordito no tenía buena salud. Yo no sé, son conceptos de las mamás, pero lo cierto es que tenemos que alimentarnos y hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Por eso en el versículo 5 de segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Creo que revisemos varios términos que están aquí. Voy a repetir la cita, disculpe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Entonces, aquí, primero que todo, comienza el versículo poned, o sea, por esto mismo, o sea, ¿por qué mismo? Por el hecho de que tenemos una naturaleza divina, ¿cierto? Por ese hecho, porque tenemos una vida y hay un poder en nosotros, tenemos que, o sea, es necesario que, en razón a esto deberíamos, ¿cierto? Entonces, implica una acción que tenemos que hacer y arranca con un verbo, pongan. O sea, eso es como cuando decimos, oiga, compramos una pizza, listo, yo pongo 1.000 pesos y yo pongo otros 1.000 y yo no sé qué, papá, tú pones los 10.000 que hacen falta, entonces uno dice sí. Entonces, él ha puesto la mayor parte como padre, pero nosotros tenemos que poner algo alrededor de eso. Y en primer lugar dice diligencia. Entonces, en algunas partes de la palabra, esta palabra diligencia también se utiliza como solicitud. Es una palabra un poco menos acostumbrada a usar por nosotros, pero realmente esa solicitud está hablando de estar afanados en hacer algo en pos de guardar algo. O sea, eso es como cuando uno dice, yo he administrado con celo la herencia de mi padre. Ese celo no es ese celo enfermizo de algunos hombres o mujeres que la mujer giró el cuello porque le dolía. ¿A quién está mirando? No, no es ese celo. No es ese celo. Es ese celo que nos impulsa a ser completamente fieles, dedicados, enfocados, ¿cierto? Esforzados por algo. Entonces, esta diligencia es un término que es apresurémonos de manera esforzada, guardándonos en alcanzar algo. De alguna u otra manera podría colocarlo de esta forma. Los caballos de carreras tienen que correr y están hechos para correr. Pero les colocan unas cositas aquí en los ojos para que ellos no puedan ver sino el frente. Es como si para que ellos puedan celosamente mantener su mirada en el camino que tienen que recorrer para que lleguen de primeras a la meta. Entonces, esta diligencia habla de eso, enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el único, ¿cierto? El original. Puestos los ojos en él, diligentemente avanzamos y nos apresuramos para llegar a la meta. Es esa diligencia. Entonces dice, ponte enfocado en alcanzar esto para que puedas añadir. Y añadir es otra palabra bien bonita. Añadir tiene que ver como cuando dice, oye, administrale el medicamento al paciente para que no se muera. Es como administrar, como suministrar, como otorgar. Pero es ese, no es como, voy a decir algo brusco y feo, no es como tirarle la comida a los marranos, sino es como cuando tú alimentas los animalitos que les das su porción a cada uno, garantizas que la comida quede en el lugar que tiene que quedar. O sea, es la forma de entregarnos eso. Y aquí él dice, tienen que administrar diligentemente, prontamente, fielmente lo siguiente. Y es cuando comienza a añadir estos conceptos que vienen tan preciosos.
Yo quisiera tomarme unos minutos más, no cerrar la hora porque quiero cerrar esto hoy y quiero hacerlo de una manera muy sencilla. No quiero que nos enredemos mucho con los temas, pero sí quiero de manera muy sencilla porque muchas de estas palabras las vamos a seguir tocando. Pero sí quiero que nos llevemos, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Entonces, ya sabemos que con diligencia tenemos que administrar lo siguiente. O sea, ir colocando una cosa sobre otra. Es como si estuviéramos edificando un muro. Otro que se llama fe, otro que se llama virtud, otro que se llama piedad. Y tenemos que ir construyendo esto para poder ir avanzando en pos de lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y aquí aparece lo primero que añadir, y es fe. No es cualquier fe. Y tenemos que entender que estamos hablando de temas para agradar a Dios. Ya hay una expresión en la palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces parece que lo primero que tenemos que colocar en todo esto es fe. Pero no es nuestra fe. No es la fe esa que yo le hago fuerza, que a veces uno dice, yo tengo la fe de que voy a poder pagar eso. O sea, no tengo recursos, pero yo tengo, no, esa fe puede desgastarnos, frustrarnos y a veces hasta levantar la mano contra Dios y decir, Señor, ¿por qué a mí? Entonces el Señor te va a decir, ¿te acuerdas cuando te llegó esa plática de más? Sí, ¿te acuerdas cuando yo di el sueño de los 7 años de las flacas gordas y las vacas flacas y las vacas gordas y le enseñé al rey cómo tenía que administrar por medio de mi hombre profeta que coloqué allí y a él le di toda esta sabiduría para que ese reino pudiera tener alimento para que mis hijos pudieran comer? Bueno, eso era tipo, símbolo y figura de una buena administración. Entonces, eso se resuelve administrando bien los bienes, administrando bien el dinero, administrando bien el pago de las deudas. No se soluciona de otra manera. Eso se soluciona bien haciendo las cuentas antes de comenzar la obra para saber que podemos tener lo que necesitamos invertir. Sí, uno hay veces que tiene, y a mí me ha pasado muchísimas veces en la vida, que me meto en algo porque es lo mejor y cuando voy avanzando y haciendo mucho esfuerzo para cumplir económicamente con los temas, llegamos a la conclusión de que vendamos lo mejor y cumplimos lo práctico para nosotros, porque lo mejor estaba sobredimensionado, estaba sobrecosteado y nos estaba costando muchos esfuerzos. Entonces, reduzcámonos a la mitad, obtenemos el mismo beneficio, pero con mayor sabiduría. Y a veces eso lo obtengo por el camino no de la fe, sino por el camino de la prueba. Entonces, cuando ya me veo aquí que no puedo pagar más, oye, cambie y haga otra cosa. Ah, este sí podía yo. Si lo hubiera tenido desde el principio, hubiera sido mejor. Entonces, estamos hablando de una fe que nos ha sido dada en Cristo. Es de la fe del Hijo de Dios. No es cualquier fe. Es una fe obtenida por extensión. Una fe que implica una confianza y fidelidad en la fidelidad de Dios. No es una confianza en mí, ni en mi jefe, ni en mi amigo, ni en mi amiga que dijo que se iba a ganar una herencia. Entonces, no es una, porque esas cosas pueden pasar. Y es una forma de que Dios permita que sus hijos no pasen necesidad. Y eso está bien. Pero nuestra fe tiene que ser enfocada en Cristo. Y es esa confianza en que Dios es fiel, es bueno y siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Eso no nos exime de pasar por situaciones difíciles. No nos exime de enfrentar problemas. Lo que pasa es que nos prepara para enfocarnos en esos problemas agarrados de la palabra de verdad, de la verdad presente, de la iluminación y la guía del Espíritu Santo, para que nuestras decisiones manifiesten la sabiduría obtenida desde allí y no de ningún otro lado. Entonces, es esa fe la que tengo que añadir. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero creer que la vida y la piedad me fueron dadas. ¿Por qué? Porque es que cuando me es dada la nueva vida en Cristo, yo no la veo. No siento nada raro. Yo sigo pensando igual. Y es más, sigo pensando algunas cosas que no quisiera pensar. Entonces uno dice, espérate, pero yo nací de nuevo, debería haber nacido de nuevo y ser santo. Oye, eso no existe. Tú tienes que darle espacio, quitar lo que está sembrado en tu corazón, permitir que Cristo crezca
Y ya después vamos a entender muy bien cuando mi hija nos explique qué es corazón. Vamos a tener la posibilidad de entender esto a la perfección, de saber por qué Cristo crece en el corazón, pero crece desde el Espíritu. Y en esta fe, lo primero es que yo debo por fe saber que sé, que sé, que sé que la vida de Dios me habita en Cristo Jesús y que yo tengo la capacidad de actuar haciendo las cosas que le agradan a Él. Y eso es un acto de fe. Y sobre esa fe comenzamos a vivir nuestra vida. Y dice que a la fe le tenemos que añadir bueno, yo creo que hemos hablado bastante de la fe, le tenemos que añadir virtud. ¿Qué piensan ustedes que es virtud? Yo me voy a tomar como 15 minuticos más para cerrar esto, pero ¿qué piensan ustedes que es virtud? Nadie se atreve. Virtud a la una, virtud a las dos. Bueno, aquí hay una versión diferente. ¿Te la puedo leer? No sé. Sí, si soy capaz de explicarla, sí. Dale. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Ok, perfecto. Excelencia moral. ¿Qué es excelencia moral? Excelencia moral es virtud. Mi esposa es algo de la respuesta. Muy bien, excelencia moral es virtud. Excelencia moral y virtud, ¿qué es? Ese es muy importante. Miren tan bonito esto. La excelencia moral es un tema que obviamente nos acoge con relevancia, porque virtud tiene varias traducciones, incluso en algunas partes de la escritura del Nuevo Testamento se alterna con la palabra dunamis, y la palabra dunamis es poder, pero no cualquier poder, sino un poder. O sea, si habláramos de potencia, estamos hablando de la bomba atómica, es un poder fuerte. Entonces, estamos hablando de que la virtud es ese tipo de poder. Entonces, y es un poder que es de porque es un poder para poder avanzar y todo esto. Si yo junto este poder con excelencia moral, yo estoy diciendo que hay algo que va a causar una impresión. ¿Sí? Porque el poder impresiona. La excelencia moral también impresiona. Entonces, cuando hablamos de este tipo de virtud, estamos hablando de algo que si bien es estimado, también implica poder. Miren, una expresión de excelencia moral para que ustedes puedan traer algo que les amplíe un poquito. Si ustedes se acuerdan de Filipenses 4:8, en adelante, él habla de en esto pensar. Entonces, dice en todo lo bueno, todo lo no sé qué, todo lo que es puro, todo lo que... Y luego cierra, todo en lo que hay virtud, en esto pensar. Todo en lo que hay poder divino, en esto pensar. Todo lo que hay excelencia moral de Dios, en esto pensar. Y aquí nos está diciendo que nuestra fe tiene que estar acompañada de esa excelencia, ese poder divino para poder actuar, porque todo esto va a detonar en nuestra expresión de vida. En ninguna otra parte. Esto no va a ser en el futuro en nada. Cuéntanos, Ana. A ver. Sino que en la versión que yo tengo acá dice afirmar su confianza en Dios, esfuércense por hacer el bien. Entonces tiene mucha relación con lo que acabo de decir. Así es, ese esfuércense por hacer el bien es como
No el bien desde el punto de vista del conocimiento del bien y del mal, sino el bien desde el punto de vista de la excelencia moral impuesta por Cristo. Se los voy a colocar como un ejemplo. Bajo la ley, si un hombre y una mujer los pescaban infraganti, con las manos en la masa, haciendo lo que no deben, o sea, fornicando o adulterando, inmediatamente eran apedreados. Pero tenían que pescarlos en el acto. Si no los pescaban en el acto, no los apedreaban. Cuando Cristo viene, coloca una norma distinta. Dice, oye, si tú en tu pensamiento has considerado a una mujer con un deseo impropio, tú ya adulteraste con ella en tu pensamiento. Y se te cuenta tanto como si hubieras sido tomado en el acto. Oye, eso es durísimo. Colocó una excelencia moral que es imposible vivirla por nosotros mismos. Pero como es su poder en nosotros, con su naturaleza, todo cambia. Pero yo tengo que añadir fe, y a la fe esto. Luego viene suma conocimiento. Y es este conocimiento que implica una búsqueda, un esfuerzo. Es en el sentido de no es una expresión de conocimiento de ciencia, sino de conocimiento de una verdad espiritual. Y sabemos que la verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la semilla. Muchas cosas de esas lindas que vamos a estudiar prontamente. Pero implica una acción de búsqueda, una acción de investigación, una acción de perseguir. Es decir, no es como los métodos hipnopédicos, ¿no? No se trata de que yo meta la Biblia debajo de la almohada y yo me acuesto y yo espero que por hipnopedia lo que está en la Biblia se me sea transmitido. No. Acuérdense que yo en la Biblia encuentro el logos escrito. De hecho, hay versiones que dicen en 1 de Juan, y el logos era en el principio, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Es decir, la palabra que ustedes ven escrita estaba con Dios y era Dios. Pero lo que está escrito, o sea, lo que está escrito en esta escritura no puede significar solamente que esto sea Dios, porque Dios estaría enmarcado en 66 libros y si todo esto definiera a Dios sería muy pobre. Esto es un logos escrito, una palabra escrita, es lo que se alcanzó a escribir de Cristo y el significado de Cristo, y eso yo lo puedo leer completo, pero aún no tener conocimiento de Él en mi espíritu, sino tener un conocimiento intelectual. Por eso es falsamente entendido como ciencia, no solamente ciencia, sino es un conocimiento que conlleva lo que el logos me dice y lo que me es revelado por Dios. Mi conocimiento espiritual viene por la palabra rema, revelada por Dios, y por la palabra escrita que yo leo en la Biblia. Y esa palabra no se va a leer sola, yo tengo que esforzarme en leerla, y cuando no la comprendo, ¿saben qué es lo que yo hago con la palabra? Yo la coloco frente a mí y empiezo a observar el texto. Y lo miro, y a rato lo leo, y a rato lo observo, y miro las palabras, y trato de imaginarme allí a Dios, cómo le estaría hablando a la gente, qué le estaría diciendo, qué le querría decir. Y entonces empieza una interacción de mi espíritu con el Espíritu de Dios, y empieza allí un redescubrimiento del texto escrito que me lleva un poco más allá a entender la gracia que está allí expresada, que me manifiesta el Cristo del cual está hablando el texto. Y esas dos cosas se traducen en palabra y oración, que era lo que decían los apóstoles al comienzo en el libro de los Hechos. Oye, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y la oración. Y no era un exegético de la Escritura, sino era un estudio del mismo Cristo a través de los hechos que ellos habían visto y oído, porque los apóstoles fueron testigos de, y que transmitían a los otros. Y en la medida que lo transmitían y se escribían esa transmisión a través de las cartas y otros escritos, se fue construyendo el texto que conforma la revelación del nuevo pacto. Pero los apóstoles de Hechos no tuvieron el Nuevo Testamento escrito, lo estaban viviendo, y en la medida en que lo vivían en Cristo y lo expresaban,
Ellos veían la consistencia de lo que antes era un símbolo, como lo que hablamos ahorita del tabernáculo, un símbolo de lo que ahora es una realidad. Antes era un tema de pieles, madera, oro, plata, ornamentos, ritos y todo eso. Y ahora somos nosotros mismos, como el lugar santísimo donde habita Dios. ¡Wow! Eso nos tiene que sacar completamente de nuestra escena normal de comprensión. Y es una puerta de entrada. Por eso él dice, yo soy la puerta, pero soy el camino. Es decir, si bien también soy el destino, tú me disfrutas en la medida que creces. Entonces, es un disfrutar de Cristo en la medida que vamos creciendo. Ese es el conocimiento que me está hablando aquí. Entonces, yo hoy tengo un conocimiento de Cristo y nos vamos a ir con un conocimiento de Cristo. Pero mañana voy a tener un conocimiento mayor de Cristo. Y pasado mañana otro conocimiento mayor de Cristo. Y ahí viene ese de gloria en gloria. Somos transformados a la imagen, ¿cierto? En la manifestación del Cristo que mora dentro de nosotros. Y así es que nosotros vamos ejercitando esto y esto y hacemos que esa piedad y esa vida puesta en nosotros vaya expresándose. Pero esto ya tiene conocimiento y esto hasta este punto puede envanecernos, puede desviarnos, puede sentarnos a volvernos doctores de la Escritura, doctores del nuevo pacto, doctores de la verdad presente, qué sé yo, doctores de la revelación. Y entonces ahora si tú me pagas a mí, yo voy y te administro en la campaña, y si me das una ofrenda, yo le enseño a tu gente, y si me pagas una ofrenda de amor, entonces yo comparto esto. No. Ministros que tienen que dominarse a sí mismos. Por eso es que ahora a esto, porque la fe y la virtud y el conocimiento pueden envanecer nuestro carácter, en nuestra personalidad, de creernos más que otros y no pensar de nosotros mismos como en la medida que Cristo nos diseñó, y tengamos que meterle a esto algo que nos ponga freno y nos guíe. Esas tapaderitas de los caballos que les dicen, espérate, espérate, no voltees a izquierda y a derecha, guíate hacia el frente. Y eso se llama dominio propio. Es un autogobernarse con base en los principios del espíritu. Es la templanza que como hombres y mujeres nacidos de nuevo debemos expresar. Poder poner restricción a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a la forma como somos motivados a tomar nuestras decisiones. Entonces, hay una parte de nuestro carácter que se fortalece con el conocimiento que tenemos de Cristo, para que nos asentemos en nuestros principios y digamos, yo soy de la luz, yo soy de Cristo, yo soy un hombre espiritual, por lo tanto, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Así que yo haré aquello que me conviene. ¿A qué? A alcanzar la meta. Por eso tengo por desperdicios inmundos todas aquellas cosas que me estorban en el avanzar de conocer a Cristo, en alcanzar aquel que ha sido, el que me ha llamado, el que me ha dado vida, el que me impulsa, el que me guía. Y ahí es donde el apóstol empieza a hablar de una manera muy linda de un Pedro que era guiado por impulsos. Ah, es que este soldado viene aquí a arrestar a Jesús, pues yo tomo la espada y le quito una oreja. Y ahí está Pedro quitándole la oreja. Y está Pedro diciendo, ah, que ninguno de estos es capaz de caminar en el agua, venga, que yo sí soy capaz. Y se iba hundiendo. Ah, que yo soy el primero y soy el mayor entre todos. Pero cuando Cristo es capturado, mismo lo niega 3 veces. Este Pedro, que había caído en estas decisiones que había tomado por impulsos, ahora nos está hablando de dominio propio, porque era un Pedro que había sido edificado a través de toda su vida. Y esta carta era una de las últimas escrituras que él hacía, porque Cristo ya le había mostrado que después de estas cosas, él iba a ser entregado para muerte. Y es cuando a Pedro le dicen, te vamos a crucificar, y él dice, wow, pero no lo hagan como lo hicieron con Cristo, colóquenme al revés, porque no soy digno de tener la misma muerte de él. Y es un Pedro que entra en un estado de templanza tal que, estando presto a la muerte, el mismo que huyó por una posible captura que le hicieran
implicado por haber sido de aquellos que andaban con Jesús de Nazaret, ahora enfrentado a la muerte con toda templanza, conocimiento, con ese dominio propio, con la fe que tenía del Hijo de Dios, con la virtud recibida, escribía sobria y sabiamente, con paciencia, que es hacia donde vamos ahora, una carta para la iglesia. Si tú y yo supiéramos que vamos a morir, uno dice, con paciencia tengo que dar mi último esfuerzo en pos de que estos que están aquí ahora conozcan a Cristo, porque a ellos yo les había enviado una carta para animarlos, porque estaban empezando a ser perseguidos, pero ahora que están en lo más álgido de la persecución, de la cual yo soy una víctima y voy a ser ejecutado, quiero animarlos a que se corrijan, porque ya no importa la vida que podamos perder, sino importa el propósito de aquel que nos llamó a su presencia y a su luz eterna, a su vida eterna, y es lo que motivaba al Pedro. Entonces, este dominio propio es algo que nos obliga por encima de las circunstancias a que no perdamos el foco y nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo, y que no sea un tema de emociones, sino es un tema de sobriedad y diligencia, un tema de voluntad en hacer lo que tenemos que hacer. Y eso requiere paciencia. Pero no es la paciencia del Chavo del Ocho, ¿no? Es que no me tienen paciencia. No es esa paciencia. Es un sentido, la paciencia tiene dos acciones, una pasiva y una activa. Y la pasiva sí, ciertamente es esa paciencia que tenemos que tener cuando somos sometidos bajo algo, cuando estamos subyugados y pacientemente tenemos que esperar allí a poder sobrepasar y sobrellevar esto. Pero hay una paciencia, es una paciencia activa. Es una paciencia que me habla de perseverancia, es una paciencia que me habla de constancia, es una paciencia que me habla de acción en pos de esto. Y él dice, ahora que has tomado las decisiones independientes de tus circunstancias, tú tienes que perseverar, tienes que ser constante en esta decisión, tienes que avanzar en esta decisión. No te vayas atrás, no dejes de edificar, sino que avanza en pos de esto. Y eso viene constituyendo el tema de lo que puede implicar la suma de todas estas cosas para poder ir en avanzada y en crecimiento. Y vuelve a tomar otra vez lo que dijo, oye, tú recibiste una porción de piedad, pero ahora tú tienes que añadir mayor piedad. Y es como si esto fuera forjando el carácter de un hombre y de una mujer en Cristo que va madurando, que va creciendo y que siempre tiene que acudir a lo que le ha sido dado. No es lo que solamente tú construyes, sino acuérdate, añade piedad. ¿De dónde vas a sacar la piedad? Sácala de aquella piedad que te da Dios. Él es la fuente. Está diciendo, nunca te desvíes de la fuente. Nunca acudas a otra cosa que no es la fuente. Por eso comenzamos una porción de vida y de piedad dadas y continuamos nuestro impulso en una piedad que tenemos que seguir buscando en Él, porque todas estas cosas que pasan y todo este actuar no va a procurar sino que Cristo crezca en nosotros y aquello que nos dio también va a crecer en nosotros. Por eso es que nos conocerán por los frutos, pero no es por mis acciones, sino que ese Cristo que crece en nosotros va a producir frutos. Y esos frutos puestos de manifiesto son los frutos que nos darán a conocer y dirán, wow, este tiene frutos que indudablemente manifiestan a Cristo. Este está en Cristo. Este no tiene esos frutos todavía, pero ahí lo vemos crecer. Y este está dando unos frutos que nos hacen pensar que no está del mismo jardín sembrado. Entonces, bueno, por los frutos nos conocerán. Entonces viene todo esto. Y viene una implicación muy linda. Y es que dicen, oye, pero a todo esto, tú no te puedes volver insensible de los que te rodean, sino que a todo esto tú le tienes que añadir afecto fraternal. Es un sentimiento por los otros que son nacidos en Cristo de una manera muy especial.
por los que son hermanos. Es curioso, pero aunque nosotros debemos ver a todo el mundo con los mismos ojos, debe haber un especial afecto fraternal por los que son de Cristo, por los que están en la iglesia. Debemos procurarnos en ellos. Si ustedes tienen gente a la que les comparten, hay un sentimiento, un impulso especial de acogerlos a ellos en lo interior de nosotros, de que estén presentes en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en los deseos de bien que estén presentes. Y en la medida que podamos colaborar o ayudar, ayudarlos. Eso implica ese afecto fraternal. En algunas partes han colocado esto como el amor filial, pero quiero aclarar que amor solamente hay uno. Y les voy a expresar eso enseguida. Pero este afecto fraternal que sí se traduce como amor, que en otras partes es traducido como caridad fraternal, es decir, oye, comparte con esto, pero es compartir no solamente de tus riquezas físicas para que él no pase necesidades, sino es compartirte tú mismo para él, compartir de tu amor, de tu afecto, de tu tiempo, de escucharlo, de atenderlo. De eso se trata este amor fraternal. No es solamente una acción pastoral, sino es una acción de los que somos miembros de este cuerpo, unos con otros, estar pendientes, estar conociéndonos. Nosotros somos privilegiados y tenemos el honor de penetrar en sus hogares a través de este medio. Pero más que penetrar en sus hogares, ustedes han penetrado en nuestros corazones. Y ya no pasan los días sin tener los nombres, Lorena, Uriel, Andrea, Ana, Estela, Mónica, o sea, de tener los nombres bailando en nuestra mente, bailando en nuestro corazón, todo el tiempo, porque ya son parte del cuerpo, son parte de lo que somos, y eso es muy importante. Y viene cerrando con broche de oro, digo, porque al final dice, y al amor, y al afecto fraternal, añadan amor. Y esta es una definición que les quiero decir. Si Dios es amor, piensen en esto. Dios es un Dios pleno. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que existe y es de por sí mismo. O sea, Él no es creado. Él no es que a Él se le deposita todo. No, es que Él es. ¿Por qué es? Por eso Él dice, yo soy el que soy. No había otra forma en que le dijera, ¿cómo te explico? Yo siempre he estado, yo siempre he sido. Es probable que en el lenguaje espiritual yo te diga mi nombre y tú no seas capaz de pronunciarlo. Entonces, confórmate con saber que yo soy. Siempre he sido, siempre seré. Nunca dejaré de ser. Y si Dios es amor, ese amor siempre es, siempre será, nunca dejará de ser. Por eso es que es imposible salirnos del amor de Dios. Es imposible. Porque si Él es amor, si la eternidad está contenida en Dios y nosotros no podemos salirnos de la eternidad, ni siquiera podemos salirnos del tiempo estando sobre la tierra, no nos podemos salir de su amor. Y Él es la única fuente de amor que hay. Quiero que redescubras algo. Si tú dices que amas a alguien, el único amor con el que tú puedes amar a esa persona es con el amor de Dios. Hay malas interpretaciones en nuestra alma de yo deseo a alguien, me gusta estar con alguien, le tengo algún afecto a alguien, me tocó estar con esa persona, qué sé yo. No, este amor y cualquier expresión de amor solo se da si tomamos del amor de Dios. Y adivinen qué, si Dios nos habita, tenemos una porción de Él de amor para realmente amar. Ahora, hay otras expresiones de amor, porque el mismo Jesús decía, oye, es que los delincuentes aman a los delincuentes, los malos aman a los malos. Pero estaba expresando un sentimiento muy humano, muy distinto a este amor que nos está dando, porque este amor es en el contexto de la naturaleza divina. No nos olvidemos. Entonces es un amor que Él nos da y es una expresión especial de nosotros como creyentes que en su fuente podemos relacionarnos con otros de una manera
sincera, de una manera transparente, como cartas abiertas, considerando a todos como hijos, así como nosotros somos hijos, como dice un pastor que quiero mucho, considerando a los otros como ovejas, tal como nosotros también somos ovejas. Porque si tú eres hijo de Dios, siempre serás hijo de Dios. Y entre los hijos de Dios no hay distinción alguna. Tanto tú como yo tenemos el mismo lugar de honra y tenemos el mismo proceso de papá. Que tu proceso se da en una circunstancia distinta a la mía y de pronto a la de la otra persona que está al lado, pero en todo se da ese proceso. Entonces, a la final, nosotros podemos decir que tenemos que procurar aproximarnos con completo celo, confiando en la fidelidad de Dios, para que mediante el conocimiento de Cristo nos esforcemos en agradar a Dios, haciendo lo que corresponde y decidiendo lo que corresponde y pensando lo que corresponde, a fin de que yo pueda expresar mi afecto por los demás, cuidando de que todos vayamos creciendo a la estatura y la medida de Cristo, y en todo actuando con amor. Y esa es la suma de una expresión de vida. Todo lo que necesitamos para vivir está contenido en esas expresiones, basadas en el hecho de que Dios nos colocó su vida en nosotros. Con esto quiero cerrar ya este capítulo. Si nosotros actuamos así, indiscutiblemente viene el resultado del versículo 8, que dice, si tenéis estas cosas y abundan en nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si tenemos todas estas cosas, vamos a estar activos en el espíritu, vamos a ser activos en el cuerpo, no necesitamos un púlpito, no necesitamos un local, no necesitamos tener la gente sentada en las sillas al frente, necesitamos estar vivos y tener la vida de Cristo en nosotros para expresarla a los que están en nuestro alrededor. Mis amados, mis amadas, yo lo que les animo es profundicen en esto, miren este texto, tómense un tiempo para contemplar la palabra como si estuvieran contemplando el mismo rostro del Hijo de Dios, porque en la medida que lo contemplen va a saltar ese rostro de la palabra de Dios y se va a ver en ustedes y ustedes van a poderse ver reflejados en ese rostro. Y es la forma en que el Espíritu traerá una verdad viva que los hará eficaces y productivos en el reino de Dios. No han sido trasladados en vanos al reino del amado Hijo, sino han sido trasladados con propósitos y una asignación clara, que de poco en poco vamos descubriendo, pero que también vamos ejecutando día tras día. Amor, muchas gracias. Ya bastante hablé yo. Ahora me quedo calladito. Siempre escudriñar y ver la palabra es tan apasionante. Yo soy una de las que me encanta estudiar la palabra, me parece que es tan bonito encontrar tantos tesoros allí. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes, perdón, tiene alguna pregunta sobre el texto que acabamos de leer. Entonces, saquen una hoja, voy a hacer un cuestionario. Como todo quedó excelentemente entendido. ¿Todo quedó claro?